Muy bien. Ok, hermanos, vamos ahora a pasar a la enseñanza, a la exposición de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, si pueden ir ahí, por favor, en sus Biblias, a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. Vamos a estudiar Efesios 3, versículo 14 al 21. Y para el récord, hoy es domingo 15 de noviembre del 2020 y esta predicación está titulada No estamos solos, no estamos solos. Muy bien. Y antes de decir otra palabra, me gustaría orar al Señor para buscar su dirección en este tiempo. Acompáñenos. Señor, Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por la instrucción, por el consuelo que nos dejas a través de ella, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a exponerla fielmente, que todos nuestros oídos y nuestros ojos estén abiertos a lo que tú quieres enseñarnos a través de ella, que tu Espíritu Santo, Señor, mueva nuestros corazones para obedecerla y para que juntos te demos gloria, para que juntos te adoremos por la obra que has hecho en Cristo. Te damos muchas gracias. Te pido tu ayuda, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Me gustaría comenzar esta enseñanza recordándoles que no hay mayor bendición que conocer a Cristo y que Él te conozca a ti. No hay mayor bendición que esto. Es en Cristo en quien tenemos acceso a la presencia de Dios, ya que Él nos trajo de las tinieblas a la luz. Él nos trajo de la mentira a la verdad. Él nos ha traído de la muerte a la vida. Y eso es algo que Pablo nos ha enseñado en esta carta. Y todo esto por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él viviendo la vida que nosotros no podemos vivir. Él vivió una vida sin pecado. Y nosotros pecamos constantemente. Y eso nos aleja de Dios debido a su santidad. Y es por eso que Él fue a la cruz para pagar por nuestro pecado. Él cargó allí toda la ira que nosotros merecemos. Él cargó con nuestro castigo en la cruz. Y nosotros, al poner nuestra confianza en Jesús, confiando que Él pagó por tus pecados, no por los de nadie más, por tus pecados, y arrepintiéndote de ellos, Él nos regala vida eterna. Nos da la bendición de que seamos hechos parte de la familia de Dios. Él nos adopta como sus hijos. Esa es la mayor bendición que tenemos, hermanos. Y es necesario meditar en esto, tenerlo en mente en todo momento. El estar a cuentas con Dios, el ser hijo o hija de Dios, son inmensas bendiciones. Sin embargo, en ocasiones, tristemente llegamos a olvidar estas bendiciones o no las sentimos así en nuestra experiencia. Como cristianos podemos llegar a entender toda la doctrina correcta, todas las cosas de Dios correctas. Entendemos que Dios nos justificó por gracia sin ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Él nos declaró justos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero muchas veces en nuestra vida, en nuestra experiencia, luchamos para creer en estas verdades de una manera profunda y constante en nuestros corazones. Podemos caer en desánimo, vemos que no vemos el poder de Dios en nuestra vida.
porque vivimos batallando con nuestro pecado, pecamos, caemos, y vamos a Dios y le decimos, Señor, no, quiero caer más en esto, volvemos a caer. Y eso nos puede llegar a tristeza, frustración en nuestra vida cristiana. Y la palabra que estudiaremos ahora, en el capítulo 3, versículo 14 al 21, es una oración que nos ayuda muchísimo para entender quién es el Dios al que oramos, al que adoramos, al que nos ha salvado, el Dios en el que creemos, y lo que Él hace por sus hijos. Como el título de esta enseñanza, no estamos solos. Esa es la gran verdad que estudiaremos. En esta carta a los Efesios, Pablo ha hablado en los primeros casi 3 capítulos sobre quiénes somos en Cristo y las riquezas o los recursos que Él ha dispuesto para sus hijos. Pablo enfatiza los beneficios de entender correctamente las doctrinas fundamentales del cristianismo, como lo decíamos ahorita, la salvación por gracia, como un regalo de Dios, no por obras. Nuestra condición antes de venir a Cristo, muertos espirituales, lo alejados que estábamos de Él y lo cercanos que Él nos ha hecho ahora en Cristo. Y los recursos ilimitados que tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al traernos cerca de Él cuando estábamos lejos y hacernos sus hijos, hacernos parte de su iglesia. Ahora, Pablo está por comenzar a hablar de cómo estas verdades deben de reflejarse en nuestras vidas, en nuestra vida práctica. Cómo es que estas verdades deben de reflejarse en la manera que yo actúo, en lo que yo hago. Eso es lo que él comienza a hablar del capítulo 4 en adelante, hasta el 6, hasta el final de la carta. Pero Pablo no comienza a hablar de estas cosas inmediatamente. Él antes quiere hablarnos acerca del cómo. ¿Cómo es que yo puedo apropiarme de estas verdades? ¿Cómo es que yo voy a actuar a la luz de estos beneficios, de estos recursos que Él nos ha dado en Cristo? John MacArthur lo pone de esta manera y utiliza una ilustración. Podemos conocer perfectamente nuestro carro. Podemos conocer el motor, podemos conocer todas las especificaciones y los caballos de fuerza y todas esas cosas. Lo podemos conocer perfectamente. Cómo funciona, todas esas cosas. Podemos también tener un mapa de dónde debemos de ir, dónde debemos parar, dónde debemos que dar la vuelta, dónde tenemos que ir adelante. Podemos tener estas cosas. Pero saber estas cosas no nos servirá de nada si no sabemos cómo prender ese auto, si no tenemos el arrancador de ese carro. Y precisamente nuestro pasaje, que es una oración de Pablo, es como ese arrancador. Es como ese arrancador del carro, es aquello que nos lleva a hacer estas cosas que Pablo nos va a hablar. Y nos vamos a dar cuenta que no es algo que hagamos solos, sino que Dios nos da el poder para poder hacer esas cosas. Y Pablo antes en el capítulo número 1 de la carta, él ya había orado por los efesios, pidiendo que su entendimiento sea iluminado. Él había orado porque ellos entendieran, que ellos fueran capaces de entender claramente lo que son en Cristo. Y que nosotros también lo entendamos. Pero ahora en esta oración el enfoque de Pablo es que podamos experimentar, que podamos apropiarnos de esas riquezas, para que de esa manera demos gloria a Dios como iglesia, como su familia. Y este pasaje nos lleva a la profundidad de lo que Dios nos ha dado en Cristo y aviva nuestra esperanza de que Él responde nuestras oraciones. Muy bien, hermanos, vamos ahora a pasar a leer Efesios 3, versículo 14 al 21.
dice el 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este pasaje puede ser dividido en 3 secciones, y la primera es el versículo 14 y 15, que es la razón y la base de la oración de Pablo. La razón y la base de la oración de Pablo. En segundo lugar, vemos las peticiones de Pablo del versículo 16 al 19. Y por último, veremos las palabras de alabanza de Pablo en el versículo 20 y 21. Son 3 secciones en las que vamos a dividir este pasaje. Y primero vamos a ver la razón y la base de la oración de Pablo. El versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el 14, ahí en ese versículo dice: por esta causa. Y es necesario tomar un momento para ver lo que Pablo está hablando. ¿Cuál es la causa por la que él ora? Pablo, antes, en el comienzo del capítulo 3, parece comenzar una oración. Y les leo el versículo 1 del capítulo 3 en la Nueva Versión Internacional. Dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Pablo comienza esa oración, pero él ve necesario hacer un paréntesis para primeramente hablarle a los efesios sobre el ministerio que había recibido, sobre el ministerio que Dios le había encomendado. Y de igual manera les recuerda la bendición que tenemos como iglesia de poder anunciar la sabiduría de Dios a través de nuestra obediencia y predicación del Evangelio. Pablo dice que tenemos seguridad y acceso completo a Dios por medio de Cristo. Y es por eso que los efesios no debían desanimarse. Entonces él para recordarles estas cosas a los efesios, hace un paréntesis. Y como Pablo hizo este paréntesis, debemos de ver lo que Pablo estaba hablando antes del versículo 1 del capítulo 3 para saber cuál es la causa. Y eso lo vemos al final del capítulo 2 de esta misma carta. Y que puede ser resumido en la gran verdad de que Dios ha unido a su pueblo para Él, para conformar su iglesia, y que Él mora en la iglesia por su Espíritu. La iglesia es el templo de Dios. Él ha unido a un pueblo para Él. Y es por estas verdades que Pablo va a Dios en oración. Habiendo visto la razón, la causa de la oración, ahora veamos la actitud con la que Pablo se dirige a Dios. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice doblo mis rodillas para orar, esto no parece ser algo extraño para nosotros, porque en estos tiempos orar de rodillas es algo común. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, cuando él escribió esto, no era algo común orar así. Lo que Pablo quiere hacer al decir estas palabras es que él quiere enfatizar la humildad y el respeto con el que va a Dios en oración. La Biblia no nos manda a orar de cierta postura u otra.
Podemos hacerlo parados, arrodillados, sentados, lo hacemos aquí orando, ¿verdad? Lo que a Dios le importa más es la postura o la actitud de nuestro corazón cuando vamos a Él. Obviamente que tenemos que ser prudentes, vamos a Él con respeto, pero Él no nos da una instrucción clara de una postura para orar. Lo que Pablo enfatiza es la actitud de su corazón. Se arrodilla, reconoce a quién está hablando. Él reconoce que se está dirigiendo al Rey del universo, al Creador de todas las cosas. Por un lado vemos cómo Él va con respeto, con humildad. Y por otro lado también vemos cómo va a Dios con confianza y seguridad. Porque Él dice que Él se arrodilla. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él se acerca a Dios reconociendo que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto también es nuestro Padre, lo cual muestra la confianza e intimidad con la que podemos acercarnos a Dios, así como nosotros nos acercamos a nuestros padres terrenales. Así es como podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones. Esa oración de Pablo, estar dirigida con confianza, con intimidad hacia Él, pero tampoco olvidando el respeto que debemos de tener a Dios cuando nos dirigimos a Él. Un pastor dijo que nuestras oraciones deben de ser con confianza, pero no confianzudas. Entonces hay una diferencia entre esas cosas, con confianza, con seguridad, pero sin dejar de reconocer a quién nos estamos dirigiendo. En el versículo 15 vemos que la oración de Pablo está dirigida al Padre de la familia entera de Dios. Dice el versículo 15, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. El Padre es de quien toma nombre toda la familia de Dios en los cielos y en la tierra, refiriéndose a los cristianos que vivían en ese tiempo, a los que viven en este tiempo también y a los que ya están delante de Él en su presencia. Todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, Dios es Padre de todos los creyentes y será nuestro Padre por toda la eternidad. La iglesia, todos los creyentes somos una misma familia porque tenemos al mismo Padre. Somos una familia, hermanos. Y como resumen, por un lado vemos la causa, la motivación de Pablo al orar, que es la obra de Dios en la iglesia y los recursos ilimitados que tenemos en Cristo. Y por otro lado vemos su actitud al orar, con respeto y confianza. Y esas son características que deben de abundar en nuestras oraciones de igual manera. Y ahora vamos a pasar a la segunda sección de esta carta. Y vamos a ver las peticiones que hace Pablo por los efesios. Las peticiones de Pablo tienen que ver con que los creyentes se apropien, se aferren a las riquezas y recursos que Dios ha provisto en Cristo por medio de su Espíritu. Estas peticiones no están desconectadas la una de la otra, sino que algunos comentaristas las denominan como una escalera, debido a que una es el fundamento de la otra, y así sucesivamente. Están hechas en un sentido progresivo, o sea, una cosa lleva a la otra. Entonces leamos ahí el versículo 16, en el que encontramos la primera petición de Pablo por los efesios, y por extensión también para todos nosotros. Dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera petición de Pablo es que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y primeramente me gustaría ver cuál es la fuente de este poder del que habla Pablo. Pablo nos dice aquí las riquezas de su gloria. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de Dios. Pablo pide a Dios que sus lectores sean bendecidos con poder espiritual que Dios en sus riquezas regala a sus hijos por gracia, por medio de su Espíritu Santo. También vemos qué es lo que Pablo pide que sea fortalecido. Pablo pide que nuestro hombre interior sea fortalecido por su Espíritu. Cuando Pablo habla del hombre interior, es algo similar a cuando la Biblia habla de nuestro corazón. Pablo en 2 de Corintios 4:16, vayan ahí a 2 de Corintios 4:16. Un poquito más adelantito, perdón, atrás. Segunda de Corintios 4:16. Dice 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Cuando habla del hombre interior, lo hace para referirse a nuestro ser espiritual. Ahora que estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza y su Espíritu Santo morando en nosotros. Y Él va renovando nuestro ser interior. Pablo dice, mi ser exterior se va deteriorando. Y amén a eso, ¿verdad? Pero el interior se va renovando cada día. Su hombre interior se va renovando cada día. Pablo entiende y lo dice también en Romanos. Él se refiere al hombre interior como aquello que está en conflicto con el poder del pecado. Pablo entiende que como creyentes no podemos vivir nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, basado en lo que nosotros podemos hacer, sino que necesitamos el poder de Dios para resistir el poder del pecado, para proclamar el Evangelio con valor y para obedecer a Dios sobre todas las cosas. En resumen, Pablo pide que Dios fortalezca a los creyentes con poder en su hombre interior, y eso nos lleva a segunda petición, ya que esto es para que seamos conformados cada vez más al carácter de Cristo. Y eso lo vemos en la primera parte del versículo 17. Y vamos a leer del 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y vamos a parar ahí. Pablo pide primeramente que seamos fortalecidos con poder por el Espíritu en nuestro hombre interior. Y luego dice, para que Jesús habite por la fe en nuestros corazones. Esta petición puede parecernos un poco extraña, porque alguien podría decir, oye Alex, pero el Espíritu de Dios ya mora, Cristo ya habita por medio de su Espíritu en el creyente cuando el Señor le salva. Y esto es verdad. Cristo mora en el creyente por medio de su Espíritu. Y hay varios pasajes que sustentan esto. Uno de ellos es Romanos 8:9, la última parte de Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Jesús lo dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice Jesús. Lo que Pablo nos dice aquí cuando utiliza la palabra habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en el original es una palabra más fuerte que solamente vivir en un lugar de manera temporal, sino que habla de una residencia permanente. Cuando yo estaba en la secundaria, mi familia y yo nos fuimos a vivir a Los Ángeles por 4 años. Y si bien fue una experiencia de mucho aprendizaje, nunca en esos 4 años me sentí en casa, realmente en casa. Y era hasta el momento que cruzábamos la frontera, que veía que el semáforo ese cuando cruza se ponía en verde y pasábamos eso y empezábamos a oler el humo de las taquerías y pasábamos por nuestro primer bache, que yo me comenzaba a sentir en casa. Realmente me sentía cómodo, me sentía en mi hogar, me siento en mi hogar. La gente hablaba el mismo idioma, tenía las mismas tradiciones, se veían igual que yo, entonces yo me sentía cómodo, yo me siento cómodo así. Yo creo que esto es algo similar a lo que Pablo quiere comunicar a través de decir que Cristo habite en nosotros. Que Cristo habite, en otras palabras, es como decir que Cristo habite cómodamente en nuestros corazones. Que Cristo esté en casa en nuestros corazones. D.A. Carson da otra ilustración para arrojar más luz sobre este tema. Dice que cuando dice que Cristo habite en el creyente, es como cuando una pareja compra una casa que necesita muchos arreglos. Con el paso del tiempo la limpian, la arreglan y eventualmente ellos dicen: esta casa ha sido moldeada a nuestros gustos y necesidades. Y realmente nos sentimos cómodos en ella. Carson continúa diciendo que cuando Cristo, por su Espíritu, habita en nosotros, Él encuentra el equivalente moral a basura por todos lados, a un papel tapiz feo, a techos con goteras. Cuando Él mora en nosotros, Él comienza a convertir esa residencia, por así llamarla, en un lugar apropiado para Él, un hogar en el que Él está cómodo. Cuando una persona comienza a vivir en un lugar, eventualmente su presencia se comienza a ver en ese lugar, ¿verdad? Cuando Él comienza a transformarnos, Él comienza a hacernos una casa que constantemente refleja su carácter cada vez más y más. Y esa es la oración de Pablo. Pablo pide que los creyentes sean ese hogar cada vez más conformados al carácter de Cristo. Necesitamos del poder de Dios para hacer esto. No podemos solos. El deseo de Pablo, al pedir poder de Dios para poder reflejar más el carácter de nuestro Señor, es para que podamos abundar en amor. Y eso nos lleva a la tercera petición de Pablo, que la vemos al final del versículo 17 y el 18 y 19. Dice: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo les dice que es necesario que Dios nos dé, él viene diciendo que es necesario que Dios nos dé de su poder para renovar nuestro ser interior, nuestro hombre interior, para que Cristo habite cómodamente en nosotros, o sea que cada vez reflejemos más su carácter, y esto nos llevará a tener un entendimiento más profundo de su amor por nosotros.
para que nuestro fundamento sobre todo sea el amor. Cuando Pablo dice aquí en el 17, arraigados y cimentados en amor, un comentarista dice que eso significa con raíces profundas y un fundamento firme. Con raíces profundas y un fundamento firme. Este mismo comentarista agrega que el amor de Cristo debe de ser la tierra en la cual arraigamos nuestra vida. Nuestra vida debe de estar construida sobre ese amor y en ese amor estamos seguros. Pablo no se enfoca tanto en el amor de los efesios por Cristo, sino se enfoca en el amor de Cristo por ellos, como aquello que traerá la llenura, y la plenitud de Dios en ellos. El amor de Dios es nuestra mayor seguridad, es nuestro fundamento. Vemos en el 18 y el 19, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito de Pablo no es que solamente los efesios y nosotros tengamos un conocimiento intelectual del amor de Dios, porque los efesios definitivamente conocían el amor de Cristo, ellos eran sus hijos, sino que lo que Él quiere es que ellos experimenten ese amor en sus vidas cada vez más. Pablo quiere que ellos se aferren a ese amor. Y una ilustración que escuché de un predicador citando a un autor cristiano que puede ayudarnos a entender el tipo de amor del que Pablo está hablando, dice que ese autor recuerda una vez que él se enfermó cuando tenía más o menos como 10 años y por la gravedad de esa enfermedad él tuvo que pasar semanas en el hospital, y cuando él ya pasó a estar fuera de peligro, ese niño fue a su casa a continuar con su recuperación y pasó allí en esa recuperación semanas y semanas. Y una tarde, él cuenta, se despertó y vio a su madre a un costado de su cama llorando silenciosamente. Al ver a su madre así, de esa manera, y en la manera que él pudo, le dijo: mamá, ¿me quieres de verdad? Al ver a su madre así, de la manera que llorando a su costado, él entendió que su mamá lo quería de verdad. Y él concluye esta historia diciendo: si a mí me hubieran preguntado un día antes si mis padres me amaban, yo hubiera dicho automáticamente: sí, me aman. Automáticamente, casi como un robot decimos eso, ¿no? Pero esa experiencia de enfermedad y el ser testigo de las lágrimas de su madre le hizo reflexionar para no responder automáticamente que sus papás lo aman, sino que lo llevó a experimentar ese amor, lo llevó a reflexionar en ese amor. Y de igual manera nosotros podemos repetir automáticamente, robóticamente: sí, Dios me ama. Pero el deseo de Pablo es que los creyentes vean el amor de Cristo cada vez más claro en sus vidas y que se aferren a ese amor y tengan la certeza de la magnitud del amor de Cristo por ellos. Ese es el fundamento. Y ese es el mismo amor del que Pablo habló anteriormente en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5, ahí en Efesios 2, versículo 4 y 5, vayan ahí por favor. Cuando está hablando de cómo estábamos muertos y cómo en nuestros delitos y pecados, muertos espirituales, dice el versículo 4 y 5, dice: pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Pablo, por su gran amor con que nos amó. Y este amor lo podemos ver a través de toda la Escritura. Y pudiera pasar aquí mucho tiempo hablando del amor de Dios, del amor de Cristo para nosotros. Y Él es enfático aquí al utilizar estas palabras, en lo grande e infinito que es el amor de Dios, al decir que es ancho, que es largo, profundo y alto. Un comentarista dice que es como si Pablo nos invitara a mirar el universo, al cielo ilimitado de arriba, a los horizontes ilimitados de cada lado, a la profundidad de la tierra y de los mares, y dijera, el amor de Cristo es tan vasto como eso y más. El salmista utiliza un lenguaje similar al que está utilizando Pablo aquí en el Salmo 103, versículo 11 y 12, se los leo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestro pecado. Dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Y noten una frase, si regresamos ahí al pasaje, noten una frase que dice aquí, él dice, en el 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que dice comprender con todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los hijos de Dios, su iglesia. Que podamos comprender lo amplio y vasto, la magnitud del amor de Cristo. Y el conocer el amor de Dios no es algo que debamos de hacer solos, sino que es algo que se da en el contexto de la nueva familia en la que Dios nos ha puesto, la iglesia. Es importante, hermanos, que como cristianos hablemos del amor de Cristo. Hablemos del amor de Cristo y juntos aprendamos más de Él. Que juntos podamos crecer en ese amor. Que compartamos lo que aprendamos del amor de Cristo, que aprendamos juntos lo que la Escritura dice sobre ese amor. Y si hay veces que no sabes de qué hablar con tus hermanos, habla del amor de Cristo. Habla de eso. Dices, no sé qué hablar, algo que sea edificante habla del amor de Cristo y cómo ves ese amor en tu vida. Y no hay mayor edificación que esa. El deseo de Dios es que aprendamos en comunidad, para que esa comunidad, esa iglesia sea el reflejo de ese mismo amor y un reflejo de su evangelio. ¿Y todo esto para qué? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito de ese crecer en el entendimiento del amor de Cristo es que crezcamos en plenitud de Dios. Y en otras palabras, lo que quiere decir esto es que maduremos espiritualmente. Entonces, mientras nuestro corazón sea transformado por la presencia de Cristo, por fe, de esa misma manera veremos cómo vamos madurando en nuestro carácter, iremos reflejando más el carácter de Cristo en nuestras vidas. En la medida que veamos el amor de Cristo, en la medida que lo meditemos, en la medida que lo practiquemos, seremos más llenos de ese amor y no seremos arrastrados por nuestras emociones, sino que estaremos aferrados a un Dios que nos ama sin que lo merezcamos. Por nada que hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad, nosotros que estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo al entregar su vida en la cruz por pecadores como tú y como yo. El punto de ser llenos de esa plenitud es que seamos dominados por ese amor, seamos dominados por Él. El deseo de Pablo es que seamos más como Cristo y menos como nosotros, que seamos más como Cristo. Y podemos resumir las 3 peticiones de Pablo en 2 cosas: poder y amor. Poder y amor. Esas son las peticiones que hace Pablo en esta oración. Poder para ser renovados y reflejar mayormente el carácter de Jesús, para ser controlados por su amor, y de esa manera demos gloria a nuestro Dios y que vivamos reflejando lo que ya somos en Cristo y accedamos constantemente a esos recursos ilimitados, a esas riquezas que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Y todo esto, el pensar en todas estas cosas, debe de llevarnos a la alabanza. Así es como Pablo cierra esta oración. Eso nos lleva a la tercera y última sección de este texto, que es la adoración, la doxología, las palabras de adoración. Entonces, ¿podemos confiar que Dios responde nuestras oraciones? ¿Podemos confiar que Dios nos da el poder necesario para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo y le dé gloria? Veamos el versículo 20 y 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estas palabras de adoración son una expresión de agradecimiento, del agradecimiento que sobreabundó en el corazón de Pablo. Y sin duda que él mismo era testimonio de la realidad de estas verdades. Él mismo era testimonio de que Dios puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él era perseguidor de la iglesia. Él buscaba matar a los cristianos. Pero Dios le salvó y le transformó por ese poder del que él ha estado hablando y fue hecho cada vez más semejante al carácter del Señor Jesús. Pablo mismo había experimentado ese amor. Y es necesario ver las verdades contenidas en estas palabras de adoración para que, viendo el carácter bondadoso y lleno de gracia de Dios, podamos confiar que Dios puede hacer su obra en nosotros. El Dios que da más allá de lo que nosotros podemos imaginar es al Dios que servimos, al Dios que nosotros adoramos, un Dios con recursos ilimitados que Él pone a nuestra disposición. Muchas veces pensamos: ¿será que Dios puede librarme de este pecado? ¿Será que Dios puede usarme para su obra? Dios puede hacer eso y mucho más. Dice aquí que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, Él es poderoso para hacerlas. Debemos de confiar en eso, que Él puede darnos ese poder para librarnos del pecado con el que luchamos, para transformarnos más al carácter de su Hijo. Este poder no es algo que venga de nosotros, no es algo que nosotros podamos producir, sino que es algo que está fundado en el poder y las riquezas de Dios, en sus recursos que Él ha puesto a nuestra disposición. Él va a hacer su obra. Debemos de ir a Él confiados que esto es verdad. Y es necesario aclarar que Dios nos da aquellas cosas que están dentro de su voluntad. Pablo no está diciendo que le podemos pedir un carro último modelo o vivir una vida sin problemas y Él lo va a cumplir. Pero aquí dice que es poderoso para hacerlo. No, Pablo no está diciendo eso.
Lo que Pablo nos enseña es que Dios es tan rico en misericordia, que tan poderoso, que nos ofrece recursos, nos ofrece poder para vivir vidas piadosas. ¿Y cómo sabemos si estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Oremos lo que está revelado en la palabra de Dios, oremos la palabra, y por eso el énfasis aquí de orar la palabra. ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios? Pues aquí está escrito. No hay mayor confianza que eso. Podemos orar y utilizar los recursos que Él nos ha dejado en la Escritura para ir a Él y pedir que haga su obra en nosotros. ¿Y todo esto para qué? Dice el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto para que como iglesia, como grupo de creyentes, como familia de Dios, como parte del cuerpo de Jesucristo, le demos gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿quién es suficiente para esto? Ninguno de nosotros realmente. Yo estoy seguro que yo no. Pero tenemos a un Dios que es poderoso, con recursos ilimitados. ¿Y saben qué? Nos ama y quiere usarnos para su obra y quiere darnos de su poder para que le demos gloria. Nuestra existencia no se trata de nosotros. No venimos a la iglesia porque las cosas se traten de nosotros. No seguimos a Cristo porque las cosas se traten de nosotros. No obedecemos a Dios por nosotros, aunque Dios bendice nuestra obediencia. Pero las cosas se tratan de Él. Las cosas se tratan de Él y no de nosotros. Este es el universo de Dios y todo es para su gloria. Y debemos de buscar dar gloria a Dios en nuestras vidas. El poder de Dios es ese arrancador del que hablaba al principio. Y para concluir, hermanos, yo te pido que medites en estas verdades. Jesús nos dijo que apartados de Él nada podemos hacer. Nuestra esperanza y seguridad está en nuestro Dios, que está dispuesto a derramar de su gracia y de su poder para hacernos madurar. Es por eso que debemos de estar aferrados a Él, aferrados a ese amor. Busquemos, hermanos, las cosas que nos ayuden a que seamos conformados más y más al carácter de Jesús, motivados por su amor, mostrado en la cruz al cargar por nuestros pecados allí. Que no digamos automáticamente, Dios me ama, sino que meditemos en ese amor, meditemos en las implicaciones que tiene ese amor. Y motivados por este inmenso amor, busquemos alejarnos del pecado, busquemos la santidad, busquemos aquellas cosas que sabemos que agradan a nuestro Dios, busquemos conocerle a través de su palabra, busquemos orar con plena certeza de que Él es quien nos da el poder necesario para vivir vidas piadosas. No está en nosotros y no estamos solos. Al contemplar al Dios creador de todo, nuestro Padre, debemos de darnos cuenta que no hay razón por la que debamos vivir vidas cristianas derrotadas por el pecado, o vivir vidas cristianas frías, alejadas de la voluntad de Dios. Si bien la vida cristiana es una lucha, Dios promete no dejarnos solos en esas luchas, y Él en su tiempo nos librará de esas luchas. Jesús dijo en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando estemos derrotados, cuando estemos en nuestro punto más bajo, es cuando más debemos de ir
a Cristo. Dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Él promete dar descanso a nuestras almas. Y como lo hemos visto en este pasaje, Él nos provee el poder para luchar esa batalla. Debemos arrepentirnos y seguir acudiendo a Jesús, porque Él está dispuesto a recibirnos, yendo a Él humillados, confiando que Él pueda hacer su obra en nosotros, que Él pueda ayudarnos para vencer a ese pecado, que Él pueda ayudarnos a buscarle más en su palabra, conocerle más, conocer ese amor, meditar en ese amor. Como lo vemos en este pasaje, tenemos un Dios que está dispuesto a darnos de su poder para transformarnos en semejanza de Cristo. ¿Lo crees? Pidámosle a Dios que nos ayude, que confiemos en que nuestro Padre no nos deja solos, sino que Él nos da acceso a sus riquezas y recursos ilimitados. Oremos pidiendo a Dios que use ese poder para hacernos cada vez más conforme al carácter de Jesús y crezcamos en entendimiento de ese gran amor con que Él nos ha amado. Y si tú no has creído en Cristo, si tú no has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador y Señor, yo te pido que tú veas el amor de Cristo, que tú veas su obra en la cruz por pecadores que no merecen nada. Él entregó su vida allí, el justo por los injustos, para traernos, para acercarnos a Dios, para llevarnos a ser parte de su familia. Yo te pido que tú hagas a un lado tus justicias y te arrepientas y vayas a Cristo, y Él promete salvarte. Ve a Él, Él es poderoso para salvar. Gracia y paz. Busquemos como iglesia todas estas cosas. No es suficiente conocer las doctrinas bíblicas. Debemos vivir a la luz de esas doctrinas bíblicas que conocemos. Tenemos un Dios que nos da un fundamento firme en su evangelio, en la obra de Jesús por nosotros. Un Dios que nos ha revelado su voluntad en la palabra y que nos ha dado recursos ilimitados para hacerla, para obedecerla, y que nos ama amplia y vastamente. Busquemos abundar en estas cosas y que como iglesia nos ayudemos los unos a los otros a seguir a Jesús y a ser conformados cada vez más a su semejanza. Todo esto para gloria de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Venimos a ti reconociendo que tú eres la fuente, Señor, de quien podemos vivir vidas piadosas, que tú nos das ese poder. Ayúdanos, Señor, a acudir a ti en todo momento, cuando nos sintamos decaídos, cuando nos sintamos derrotados, cuando sintamos que no podemos, que vayamos a ti, Padre, reconociendo que tú nos amas y que nos das de tu poder, Señor. Ayúdanos para que esta verdad, para que esta iglesia sea un testimonio de ese amor, y que juntos, como hermanos, como la familia que tú has salvado, podamos darte gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a darte gloria, Padre. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.